si bien las enzimas más importantes de la replicación son las eh, DNA polimerasas, ¿ya? Hay un montón de otras proteínas implicadas en este proceso, dentro de las cuales vamos a destacar algunas de las que están acá, ¿ya? Eh, el complejo del replisoma en sí son varias asociaciones proteicas, no todas son enzimas, pero muchas sí lo son, que coordinan la síntesis simultánea de ambas cadenas, ¿ya? Eh, el primosoma es un complejo que contiene a la helicasa y a la primasa, ¿ya? Eh, la helicasa va desenrollando el ADN y la primasa va colocando cebadores. Eh, hay proteínas que estabilizan el ADN, topoisomerasa, vamos a ir viendo alguna de estas como ejemplo, ¿ya? Una de las cosas, de las proteínas interesantes que participan en la replicación son estas que se conocen como el complejo PCNA, ¿ya? Ahí está el nombre, pueden ver, el antígeno nuclear celular de proliferación, eh, que son literalmente como una especie de, de enganches que, que mantienen a la polimerasa pegada al ADN. Piensen ustedes que el ADN está flotando en el agua del núcleo, ¿ya? Entonces es como si fuese un carril. Imagínense una montaña rusa, ¿ya? Los carritos que recorren la montaña rusa necesitan estar anclados a los rieles, porque si no a la primera curva van a salir volando. Bueno, la polimerasa es algo parecido, como el ADN está gira, etcétera, tiene pliegues en el núcleo, también necesita algo que lo ancle, ¿ya? Entonces, estas proteínas forman este complejo que permite que la polimerasa se mantenga más tiempo pegada al ADN. Se puede mantener sola, pero se desprende muy pronto, ¿ya? Entonces, para facilitar el mantenimiento, tenemos este tipo de proteínas auxiliares que van manteniendo la conexión de la polimerasa a la hebra molde, ¿ya? Eh, otras proteínas que también son importantes son las SSB, que son proteínas de unión a hebra simple. SSB por el nombre en inglés, Single Strand Binding. Eh, recuerden la velocidad de las polimerasas. Las más lentas hacen 10, 20 nucleótidos por segundo. Las más rápidas, más de 1000. ¿Ya? Entonces son como una locomotora. Si se encuentra con obstáculos en la vía, va a chocar y se va a desprender del ADN. ¿Ya? Entonces se necesita que el ADN se mantenga estirado. Bueno, esto sobre todo es importante en las hebras retrasadas, porque recuerden, estas son las que se desprenden. Pero también recuerden de que el ADN, así como el RNA, puede formar autoapareamientos, porque los nucleótidos se complementan y se unen entre sí. Entonces, si se deja un fragmento de ADN libre, va a formar estos bucles, ¿ya? Estos pliegues, y eso va a dificultar tremendamente la actividad de la polimerasa, porque al pasar por acá, literalmente va a chocar con estos pliegues y se va a descarrilar, se va a salir, entonces se va a hacer más lento el proceso. Después tendría que llegar otra polimerasa. No es que no se pueda hacer, pero aquí estamos hablando de que se necesita hacer el proceso en un tiempo adecuado, ¿ya? Entonces, para facilitar que el ADN no se pliegue y no se generen estos bucles, están las SSB, ¿ya? Y estas, como les decía, son más importantes en la hebra retrasada y van manteniendo el ADN estirado. Conforme la polimerasa va avanzando, van siendo removidas y ya tenemos doble hebra, que no hay problema en que se genere doble S o lo que sea, ¿ya? Otras enzimas de importancia que también participan en el proceso, no solo en replicación, las topoisomerasas participan en varios procesos desenredando el ADN, ¿ya? Eh, si ustedes han jugado con alguna cuerda y la han estirado por la mitad, si no busquen una y lo hacen, verán que al abrir, al separar la zona trenzada, en los extremos se forman súper enrollamientos, ¿ya? Eso es porque uno va movilizando las tensiones de la curvatura hacia los lados. Entonces, conforme el ADN se va desenrollando en las horquillas de replicación, hacia los lados se van formando estructuras súper enrolladas. Entonces, aquí es donde participan estas enzimas.
las topoisomerasas. También en el caso del material eucariota, recuerden de que tenemos varias cadenas, ¿ok? Entonces, como tenemos varias cadenas, podría ser de que en algún momento se enredaron y quedaron metidas unas con otras, ¿ya? Entonces, tratar de desenrollarlas a veces es algo complejo y es preferible cortar la cadena, pasarla hacia el otro lado, se enredarla y pegarla de nuevo, ¿ya? Entonces, en base a eso es que tenemos dos tipos de topoisomerasas. Las topoisomerasas 1 son las que en general relajan una hebra, cortan una de las hebras, la desenrollan alrededor de la otra y luego la vuelven a pegar, ¿ya? Las topoisomerasas de tipo 2 cortan las dos hebras, ¿ya? Eso es cuando normalmente las topoisomerasas 2 es cuando tenemos cadenas de diferentes cromosomas enrolladas, cruzadas, ¿ya? Entonces, como hay que eh, retirarlas, separarlas, participan estas enzimas. Ambos tipos de enzimas son peligrosas porque están cortando el ADN, ¿ya? Y bueno, en general van a hacer bien su trabajo, pero cada tanto se equivocan. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, una topoisomerasa que corte un pedazo de un cromosoma con la intención de repararlo y que después se equivoca y no puede hacerlo, estaríamos perdiendo un fragmento de ADN, ¿ya? O, por ejemplo, se equivoca y lo pega en otra parte, y estaríamos pasando un fragmento de un lugar a otro, ¿ya? Ahí revisen el tema de las mutaciones estructurales y verán, por ejemplo, que así ocurren a veces duplicaciones o deleciones o translocaciones de regiones de ADN, ¿ya? Entonces ahí participan todas estas conjuntos de enzimas formando el complejo replisoma. En los eucariotas, además, recuerden de que tenemos la complejidad de que el ADN está unido con las histonas, ¿ya? Eso también ayuda a explicar por qué la velocidad de replicación en eucariotas es más baja. Recuerden que la velocidad en bacterias puede ser hasta de 1000 nucleótidos por segundo. En eucariotas las más rápidas llegan a cerca de 100 nucleótidos por segundo, que igual es harto, pero es mucho menos que las bacterias. Bueno, en parte tiene que ver con esto, ¿ya? Porque las polimerasas tienen que remover las histonas, separar el ADN de las histonas, y cuando se forma la nueva doble cadena, las histonas vuelven a generar, o sea, vuelven a asociarse a las histonas con el nuevo DNA, pero recuerden de que hay que ir agregando complejos nuevos, porque vamos a terminar con el doble de ADN. Entonces, durante el proceso de replicación también están ingresando histonas nuevas al núcleo para ser agregadas al, a los nuevos ácidos nucleicos fabricados, ¿ya? La adición de las histonas no es dispersiva en términos generales, ¿ya? Porque se ha encontrado que los complejos antiguos terminan aleatoriamente en ambas cadenas, se van agregando algunos nuevos, etcétera. Lo que sí es interesante, y lo vamos a ver después cuando veamos regulación de la expresión génica, las marcas de las histonas se van conservando, ¿ya? Porque vamos a ver de que una de las formas de regular la expresión de genes tiene que ver con los grupos funcionales que se les agregan a las colas de las histonas, ¿ya? Entonces, cuando se generan nuevos agregados acá, tenemos de que también las nuevas histonas que llegan tienen que recibir esas marcas en sus colas, acetilación, fosforilación, metilación, etcétera, ¿ya? Uno de los problemas de la replicación eucariota es que el DNA tiene extremos, ¿ya? Eh, y eso, los telómeros, son secuencias, son regiones que tienen estructuras especiales, como ya hemos conversado en la clase anterior, y forman estructuras a veces de triple cadena o más. Pero en general vamos a encontrar de que el extremo del ADN no es preciso, sino que una cadena es más larga que la otra, ¿ya? Y esto tiene que ver con el hecho de que las polimerasas, eh, tanto DNA como RNA, no pueden pegarse al extremo de la hebra,
¿ya? No pueden hacerlo. Y para eso es que funciona una polimerasa especial que se conoce como telomerasa. La gracia que tiene la telomerasa es que tiene un molde de ARN, ¿ya? Es como si fuese una estructura, eh, como si fuese un cebador, pero más que un cebador es como si fuese una secuencia que va a servir como para fabricar DNA. Es como un proceso de replicación, de fabricación de DNA, pero desde un molde de RNA, ¿ya? Eh, Les explico. Imaginemos que yo tengo las dos cadenas, ¿ya? Las dos cadenas, vamos a hacerlas del mismo tamaño para que se entienda al principio, ¿ya? Yo tengo el extremo de un ADN. Imaginemos de que están las cadenas iguales. Yo lo separo, ¿ya? Yo separo las dos cadenas, ¿ya? Yo separo las dos cadenas para hacer la replicación. Entonces, imaginemos de que esta cadena, de que la cadena nueva en la parte de abajo va hacia la derecha, entonces imagínense que por acá se colocó un cebador, ¿ya? Y después viene la polimerasa y fabrica. Y la polimerasa avanza hasta que se cae. Literalmente, esto es como si fuese un camino, ¿no? La polimerasa va colocando nucleótidos y avanza tan rápido hasta que se desprende y queda libre. Se hizo la cadena hasta el extremo, ¿ok? Ahora, la otra cadena, la de arriba, recuerden, tiene que hacerse en el otro sentido, tiene que hacerse hacia allá, ¿ok? Y aquí tenemos un problema, porque ninguna enzima, ni la DNA polimerasa, ni la RNA polimerasa, puede pegarse tan al extremo de la cadena, ¿ok? No puede pegarse en este extremo. Entonces, eh, la primasa, la que coloca el cebador, no puede colocar el cebador desde el inicio. Entonces tiene que pegarse más acá y recién por aquí coloca el cebador. Coloca el cebador, ¿ok? Entonces, una vez colocado el cebador, viene la DNA polimerasa y la polimerasa hace la cadena hacia allá, hacia el otro lado, ¿ok? Pero ya vemos de que un pequeño fragmento ya no se pudo fabricar porque las enzimas no pudieron pegarse justo en el extremo del ADN, ¿ya? Obviamente que en el otro lado de la cadena, en el otro extremo del cromosoma, será la otra cadena la que pierde un pedazo, ¿ya? Entonces, este problema se va generando porque no se puede empezar la síntesis justo desde el extremo. La enzima tiene que colocarse un poquito más y después estos nucleótidos son removidos encima, entonces la cadena va a quedar acá. Cuando se separen estas cadenas, en la siguiente vez que se fabrique, quedará más corto y quedará más corto. Y así van acortándose la estructura de la secuencia del telómero, ¿ya? Este por este extremo, este el otro lado por el otro extremo, ¿ok? Entonces, para evitar eso es que la telomerasa tiene su propio cebador, ¿ya? Entonces, fíjense acá, yo tengo la cadena. La cadena de abajo, la gris, sería la cadena antigua, ¿ya? La roja es la cadena nueva que se está fabricando. Entonces, la telomerasa tiene dentro de su estructura, dentro de la enzima en sí, tiene un RNA, ¿ya? Un RNA que sirve de molde. La gracia que tiene este RNA es que los nucleótidos finales de que sirven de molde, los nucleótidos, vamos a hacerlo en otro color para que se note. Los nucleótidos finales tienen la misma secuencia que los iniciales. ¿Ven? Esto acá, CCC, aquí CCC. Esto es como ejemplo, ¿ya? Porque en cada especie tiene diferentes secuencias la telomerasa de RNA. Esa es la gracia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como la polimerasa, aquí se colocó el cebador y la polimerasa avanzó hacia allá, ¿ok? Pero ya este pequeño extremo del ADN no se puede fabricar. Entonces, ahí llega la telomerasa. La telomerasa, como pueden ver, aquí tiene 3 nucleótidos que son complementarios. Entonces, utiliza el RNA como molde para colocar DNA. ¿Ven? Coloca acá, nucleótidos. Después, como los 3 últimos son iguales que los 3 primeros, se puede colocar más allá. ¿Ven? Aquí tiene esa secuencia GGG, y va colocando secuencias nuevas de ADN. ¿Ven? Y va colocando secuencias GGG y se va corriendo. Porque puede desplazarse,
porque los últimos son iguales a los primeros. Entonces, fabrica aquí y al colocar nuevo GGG se corre más allá. Y fabrica otro pedacito. Y se corre más allá y fabrica otro pedacito. Y eso lo hace varias veces. Entonces, lo que está haciendo es alargar la cadena de ADN, el extremo del ADN. ¿Ven? Una vez que la cadena de abajo está alargada, bueno, vienen las enzimas normales. Viene la primasa, coloca el primer arriba, y luego viene la polimerasa y completa el fragmento acá. Pero ¿qué es lo que tenemos comparado con el ADN original? Ven acá, el ADN original llegaba a la cadena de arriba hasta aquí y la cadena de abajo hasta acá. En la nueva cadena vemos que se ha ganado un pedazo. ¿Ven? Un fragmento es más grande ahora. ¿Ya? Entonces, para eso sirve la telomerasa, para alargar los telómeros. ¿Ya? Entonces, los telómeros son secuencias repetidas porque se basan en la secuencia que tiene la telomerasa, en el RNA que tiene la telomerasa, que sirve como molde. ¿Ya? Entonces, esta enzima hace esto con los extremos del ADN de las células juveniles, de todo lo que son embriones, niños, hasta como 10, 12 años. ¿Ya? Una vez que uno atraviesa la madurez sexual, el gen de la telomerasa deja de expresarse. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ya en células adultas? Como no hay telomerasa, cada vez el telómero se hace más corto, más corto, más corto, y eso es una señal de senescencia. ¿Ya? Entonces, para eso sirve la telomerasa en términos generales, para alargar los telómeros y que la célula pueda tener capacidades permanentes de división celular. ¿Ya? Aquí pueden ver las células germinales, por ejemplo, las células de los espermios, de los óvulos, ¿ya? Contienen telomerasa, ¿ya? Las células madre contienen telomerasa, ¿ya? Las células de los tejidos especializados ya dejan de producir telomerasa, ¿ya? Las células cancerígenas producen telomerasa también en muchos casos, ¿ok? Aquí hay algunos ejemplos de diferencias generales del proceso de replicación entre bacterias y eucariotas. Ya les mencioné que hay más de las que están indicadas acá, pero hay algunas que son más importantes que otras. ¿Ya? En procariotas la 3 es la que más importa. ¿Ya? En eucariotas la epsilon. ¿Ya? Que, en todo caso, en eucariotas hay una diferencia entre las enzimas que hacen la cadena continua y discontinua. En cambio, en bacterias, la 3 hace las dos cadenas con ayuda de las otras, pero es la más importante. ¿Ya? La diferencia en el número de sitios de replicación. ¿Ya? Las procariotas no tienen telomerasa porque no tienen telómeros, no tienen extremos. ¿Ya? En eucariotas, además, se necesita generación de nuevas histonas. ¿Ya? El tamaño de los fragmentos de Okazaki también es variado y las velocidades son también diferentes. ¿Okay?